Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de reunirnos nuevamente en este su programa y del Señor, el Señor Jesucristo y el abogado. Precisamente el Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio San Mateo, capítulo 6, de los versículos 7 al 15. Leemos de la Nueva Traducción Viviente. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas, sigue diciendo, si perdonas a los que pecan, sigue diciendo el Señor Jesucristo, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Démosle gracias al Señor antes de seguir adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, el nombre del Señor Jesucristo. Sin duda alguna es un privilegio el ser tus hijos, tener un Padre. A este servidor, su padre y su madre ya lo abandonaron, ya durmieron, pero tú me adoptaste en tu familia. Soy tu hijo, tú eres mi Padre, mi papito lindo. Gracias, Padre querido, porque podemos pedirte que tu reino se establezca, que venga tu reino, que establezcas tu reino, que regrese pronto el Señor Jesucristo aquí a esta tierra, o mejor, ahí en las nubes a recogernos. Y muchas gracias por proveer para todas nuestras necesidades, darnos el pan de cada día. Muchas gracias por perdonar nuestros pecados, no por nuestros propios méritos, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo ahí en la cruz del Calvario. Muchas gracias porque podemos pedirte que nos libres de la tentación, del tentador, del maligno, de toda obra de las tinieblas. Sin duda alguna, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Y Padre querido, ayúdanos para perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que pecan contra nosotros, para que así igualmente tú nos perdones nuestros pecados. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La hermana Isis España ministra al Señor con este hermoso canto y aleccionador canto, un día a la vez. Fuerza para vivir un día a la vez.
Gracias a Dios, de verdad que debemos de vivir un día a la vez, no debemos de afanarnos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Algunos grupos usan precisamente este principio, que es un principio bíblico, para motivar a las personas, sobre todo que dejen una adicción a vivir un día a la vez. Pero hay una gran diferencia. Nosotros somos motivados por el Señor Jesucristo a vivir un día a la vez, pero en Cristo Jesús, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos una nueva, llegamos a ser una nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. No somos una persona, qué sé yo, con una adicción, que continuamos con una adicción. No. Somos libres, Él nos liberta de esa adicción. Por poner un ejemplo. En el libro Proverbios, en el Antiguo Testamento, en el que el Señor Jesucristo es el maestro de maestros, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, en el capítulo 12 y el versículo 26 de esta versión, Nueva Traducción Viviente, se nos enseña, la preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. Permítame compartirle en este momento con el mayor respeto una palabra de aliento que nos da el Espíritu Santo de Dios. No que doy yo, sino que da el Espíritu Santo de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, en la Nueva Traducción Viviente leemos: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La Reina Valera del año 60 lo registra así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La versión Dios habla hoy: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Una versión más, la versión Nácar Colunga, reza: por nada os inquietéis, sino que en todo tiempo, en la oración y en la plegaria, sean presentadas a Dios vuestras peticiones, acompañadas de acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepuja a todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El primer paso para no inquietarse por nada, para no afligirse por nada, para no afanarse por nada, para no preocuparse por nada, para no estar agobiado por nada, para no estar acongojado por nada, es ser una persona salva. Es, entre otros, salva de la condenación, salva de la ira venidera de Dios, salva de la separación eterna de Dios, salva del poder del pecado, salva del poder de la culpa. Es entregar su vida al Señor Jesucristo, es entregarle su corazón, es aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario por usted, es confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Ya yo lo hice y lo voy a hacer respetuosamente para guiarle a usted. Ese es el primer paso. Y luego, mantenernos en Cristo Jesús. Si nos inquietamos, si nos afanamos, si nos preocupamos por algo,
estamos desobedeciendo lo que la palabra del Señor dice. Pero ¿cómo puedo yo no preocuparme? ¿Cómo no inquietarme? ¿Cómo no afligirme? ¿Cómo no entristecerme por esto, por aquello? Con el poder de Dios obrando en su vida por medio del Espíritu Santo. Ahí donde usted se encuentra, dígale al Señor Jesucristo: Señor Jesús, aquí estoy yo. Yo creo en mi corazón que fuiste engendrado en el vientre de la Virgen María y que en el cumplimiento del tiempo de Dios saliste de ese vientre, caminaste aquí en esta tierra, fuiste tentado en todo, hiciste bien y a todas las personas que se relacionaban contigo, y aunque fuiste tentado en todo, no pecaste, y ahí en la cruz del Calvario fuiste a morir por mí, te hiciste pecado por mí, llevaste todos mis pecados, adicciones, tristezas, aflicciones, preocupaciones, soledad, todo lo que yo pueda experimentar y que estoy experimentando. Y lo hiciste en demasía. Yo lo creo, Señor Jesús. Moriste, pero fuiste resucitado por el poder del Espíritu Santo al tercer día. Estuviste aquí en esta tierra 40 días para dejar testimonio de que estabas vivo. Y vivo, ascendiste a los cielos. Y sé que ahí en los cielos, sentado a la derecha del Dios Padre, me escuchas y me contestas también. Yo reconozco que he pecado, que soy pecador, que soy pecadora, que he hecho a lo largo de mi vida todo lo que te desagrada, todo lo que es contrario a tu voluntad, a tu palabra, a tus mandatos, a tus mandamientos. Me arrepiento. Le abro mi corazón de par en par, te abro mi corazón de par en par, Señor Jesucristo. Toma el trono de mi corazón, entra a mi vida. Lléname de tu amor por medio de tu Espíritu Santo. Llena mi corazón, llena mi vida. Y permíteme por el poder de tu Espíritu Santo caminar día a día agarrado de tu mano, Señor Jesús, que yo no me suelte, porque separada de ti no puedo hacer absolutamente nada. Ayúdame porque solo no puedo. Y aprender a no preocuparme, no afanarme, a no entristecerme, a no preocuparme, sí, afanarme, entristecerme, agobiarme por nada. En tu nombre te lo pido y te doy muchas gracias. Amén y amén. Así que adelante en Cristo Jesús, consiga una Biblia, compre una Biblia, si no la puede adquirir, pídala prestada, y cuando ya tenga la suya, eso sí, la devuelve, no se la deje, no se la robe, no se apropie de lo que no es suyo para que no peque, aunque sea una Biblia. Congregue, pídale al Espíritu Santo, bueno, antes de hablar de congregarse, pídale al Espíritu de Dios que le revele lo que está escrito ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, que se lo revele a usted y que por su poder usted pueda aplicarlo, pueda guardarlo en su corazón para no pecar en contra de Dios. Bautícese, así como lo hizo el Señor Jesucristo, quien nos dejó el ejemplo. No necesitaba bautizarse, pero Él lo hizo. Identifíquese con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo por medio del bautismo. Así que adelante en Cristo Jesús. Y el deseo de mi corazón y mi oración al Señor es que nos veamos ahí en las nubes cuando Cristo regrese en poder y gloria a recogernos. Vamos a continuar en lo que nos resta de este tiempo compartiendo esta sentencia que definitivamente, con relación a los derechos fundamentales, a las libertades y garantías y las limitaciones que son mínimas, esta sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 3173 del año 93, de las 14 horas con 57 minutos del 6 de julio de 1993, continuando. Y bueno, si usted, vamos a iniciar ya en el considerando cuarto, de manera que si usted quiere escuchar los considerandos anteriores, pues puede ir a nuestro programa inmediato anterior. El régimen de los derechos y libertades fundamentales es materia de reserva de la ley. Este principio tiene rango constitucional, artículo 39 de la Constitución, rango legal,
En este sentido, se encuentra consagrado expresamente en la Ley General de Administración Pública, comillas, el régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley, comillas, paréntesis, artículo 19, paréntesis, comillas, los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares, comillas, paréntesis, artículo 124, paréntesis. Y también tiene reconocimiento jurisprudencial, tanto constitucional como administrativa, que han declarado aplicables a la materia disciplinaria las garantías de la legalidad penal. Comillas, lo anterior da lugar a 4 corolarios de la mayor importancia para la correcta consideración de la presente acción de inconstitucionalidad, a saber, a. En primer lugar, el principio mismo de reserva de ley, entre paréntesis, reserva de ley, del cual resulta que solamente mediante ley formal emanada del Poder Legislativo por el pronunciamiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales, todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y régimen de estos lo permita y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables. B. En segundo, que solo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los preceptos de estas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones establecidas ni crear las no establecidas por ellas y que deben respetar rigurosamente su contenido esencial. C. En tercero, que ni aún en los reglamentos ejecutivos, ni mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que solo ella está habilitada a imponer, de donde resulta una nueva consecuencia esencial. D. Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la administración potestades discrecionales, porque éstas implicarían, obviamente, un abandono de la propia reserva de ley, comillas, paréntesis, ver sentencia número 3552-92, paréntesis. La inmediata consecuencia de esto es que, si bien existe una potestad o competencia del Estado para regular las acciones privadas que sí dañen la moral o el orden público o perjudiquen los derechos iguales o superiores de terceros, no lo es, en razón de cualquier tipo de disposición estatal, la que puede limitar esas acciones privadas dentro de las excepciones previstas por el artículo 28 constitucional, sino únicamente las normativas con rango de ley, excluyéndose así expresamente los decretos o reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo y los reglamentos autónomos dictados por el mismo Poder Ejecutivo o por las entidades descentralizadas, lo mismo que cualquier norma de igual o inferior jerarquía. Ver sentencia número, entre paréntesis, 1635-90 de las 17 horas del 14 de noviembre de 1999. Séptimo, la libertad religiosa. Aquí viene algo muy importante. La libertad religiosa encierra en su concepto genérico un complejo de facultades. En este sentido, en primer lugar, se refiere al plano individual, es decir, la libertad de conciencia, que debe ser considerado como un derecho público, subjetivo, individual, esgrimido frente al Estado, para exigirle abstención y protección de ataques de otras personas o entidades. Consiste en la posibilidad jurídicamente garantizada de acomodar el sujeto, su conducta religiosa y su forma de vida a lo que prescriba su propia convicción, sin ser obligado a hacer cosa contraria a ella. En segundo lugar, se refiere al plano social, la libertad de culto, que se traduce en el derecho a practicar externamente la creencia hecha propia. Además, la integran la libertad de proselitismo o propaganda, la libertad de congregación
la libertad de congregación o fundación, la libertad de enseñanza, el derecho de reunión y asociación y los derechos de las comunidades religiosas, etc. Octavo, la libertad de culto en cuanto manifestación externa de la libertad religiosa comprende el derecho a mantener lugares de culto y a practicarlo, tanto dentro de recintos como en el exterior, siempre dentro de las limitaciones establecidas por el ordenamiento, sea por norma constitucional o por norma legal. En este sentido, es el mismo texto constitucional que permite el libre ejercicio en la República de otros cultos, paréntesis de la religión católica, paréntesis, siempre y cuando no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Artículo 75. Noveno. El artículo 75 de la Constitución dispone que el Estado debe contribuir al mantenimiento, entre comillas, de la religión católica. Esta norma constitucional no puede interpretarse en sentido restrictivo. Por el contrario, se entiende que el Estado tiene una obligación, en sentido general, de cooperar con las diferentes confesiones religiosas que profesan los habitantes del país y en forma específica con la Iglesia Católica. Esta obligación constitucional consiste en posibilitar la formación religiosa en los centros docentes públicos, en la creación necesaria para su desarrollo y no concretamente en la asistencia de financiamiento económico. Con esto, la norma suprema considera de interés general la satisfacción de las necesidades religiosas, pese a la existencia de personas que no participen de ellas. Además, debe interpretarse no como un indicador de parcialidad de la Constitución en beneficio de una confesión religiosa determinada, sino como un indicador de una realidad sociológica, cual es la mención expresa a la confesión indiscutiblemente más arraigada y extendida en nuestro país, lo que en ningún momento implica una discriminación por parte de los poderes públicos para las demás confesiones o para los ciudadanos aconfesionales. Básicamente, esos son algunos extremos importantísimos de esta sentencia del año de 1993 de la Sala Constitucional. En todo caso, continuaremos, si el Señor lo permite, si Dios quiere y si estamos vivos, en el próximo programa, viendo algunos otros aspectos importantes relacionados también con esta sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que nos ocupa. Antes de terminar, permítame levantar una breve plegaria, una breve oración de agradecimiento. Querido Padre, muchas gracias por tantas libertades que nos has dado. Pero reconocemos, Padre querido, que la mayor libertad que nos has dado es la libertad del pecado. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo. Se lo debemos a Él. Reconocemos que Él vino a librarnos de las ataduras del diablo. Él vino, Padre querido, puso su vida por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Y algunas personas tienen restringida su libertad de movimiento porque están privadas de libertad en centros penitenciarios, en cárceles, pero pueden, por tu gracia y tu misericordia, tener esa mayor libertad, que es la libertad del pecado. Muchas gracias, Padre querido. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos y te adoramos por poder tener libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de religión, libertad de culto, libertad de enseñanza religiosa, en fin, tantas libertades que por tu gracia y tu misericordia disfrutamos aquí en Costa Rica. Permítenos administrarlas como debe de ser y no convertirlas en un libertinaje. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos todo y te damos muchas gracias. Amén y amén. Si el Señor Jesucristo no ha venido, si Dios quiere y si estamos vivos, porque es así, nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias.